Buenas tardes, hermanos. Vamos a pedir la dirección a nuestro Dios para poder escudriñar su palabra en esta tarde. Oremos. Padre, en esta hora venimos delante de ti y necesitados de tu gracia, quebrados por el pecado, por la maldad en este mundo, por el pecado que está dentro de nosotros, y te rogamos tu gracia, tu misericordia. Te necesitamos, Señor, y pedimos que tu palabra sea un bálsamo para nuestros corazones, para los corazones de mis hermanos, para tu iglesia. Tu palabra edifique a tu pueblo, levante a tu pueblo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a experimentar cada día más tu gracia en nuestras vidas, Señor. Te pido que la exposición de este día honre tu nombre, Señor, y no sean ideas personales, no sean ideas mías, sino sea exponer las verdades de tu palabra, explicar lo que simplemente dice ahí y no agregar nada al tema, Señor, porque tú ya pensaste lo que tenías para tu iglesia. Edifícanos y bendícenos este día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos al versículo 12. Estaremos centrando nuestra atención en Efesios 4:12, donde dice el apóstol Pablo así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este versículo no podría entenderse de forma aislada, ya que está conectado con el versículo anterior, versículo que estuvimos atendiendo las últimas semanas. Así que el versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que estos dos versículos van de la mano. ¿Quién es esta persona o quién es este que constituyó a estos hombres para la iglesia? Según el versículo 11, porque dice: y él mismo. Según el resto del pasaje, desde el capítulo de los versículos 7 en adelante, habla de Cristo, donde dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, Cristo es el que reparte dones a cada creyente y aparte le da a la iglesia, levanta en la iglesia, constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Estudiando el versículo 11 llegamos a la conclusión de que los apóstoles y profetas fueron y existieron durante la era donde no existía el Nuevo Testamento. Una vez que el Nuevo Testamento fue completado, el ministerio de apóstol y profeta se extinguió. ¿Quiénes quedan ahora en la iglesia continuando el ministerio de apóstoles y profetas? Los evangelistas y los pastores maestros. Evangelistas sustituyen a los apóstoles y pastores maestros a los profetas de alguna manera. Son los que ahora no profetizan algo nuevo, sino que toman la profecía registrada en la palabra y exponen estas verdades al pueblo de Dios. Y hoy centraremos nuestra atención en el versículo 12, donde dice que estos hombres fueron levantados para perfeccionar a los santos, a la iglesia. En este versículo vemos entonces, versículos 12 al 16, estaremos titulando este estudio: la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo edificando a su cuerpo, su iglesia. Jesús dijo en Mateo 16:18: yo edificaré mi iglesia. Jesús hizo esta promesa, esta declaración. Esta es una declaración absoluta, no es una posibilidad, sino es un compromiso de que Él habría de edificar su propia iglesia. Por lo tanto, Él tiene un plan para llevar a cabo este proyecto. Él está más comprometido que nosotros en edificar su propia iglesia. Jesús mismo está más interesado que pastores, que evangelistas, que misioneros en edificar su propia iglesia. Él está casado con esta idea, con este proyecto, de tal manera que aún dio su vida para edificar su iglesia.
Aquí se presenta entonces en este versículo 12 el plan de Dios mediante Cristo para edificar la iglesia. El plan de Dios para edificar la iglesia es levantar evangelistas y pastores maestros, según el versículo 11, que se dediquen a equipar, a edificar, a desarrollar la iglesia, siguiendo un procedimiento, un modelo bíblico establecido aquí en estos versículos 12 al 16. Pero hoy solamente atenderemos el versículo 12, donde vemos básicamente tres cosas. En primer lugar, vemos la progresión en ese plan de edificar la iglesia de Cristo. Hay un progreso. Vean lo que dice: a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es como si dijeras: yo voy a la universidad para aprender más, para obtener una profesión, para tener un trabajo, para sostener a mi familia, para proveer para la iglesia, para la gloria de Dios. Hay una progresión. ¿Para qué vas a la universidad? ¿Con qué motivo? Y ahí están los propósitos. Hay una progresión en los propósitos de tu plan, de tu proyecto. Hay un esquema, hay una estructura. Eso es lo que vemos aquí. Dios tiene un plan en mente para edificar a su iglesia. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para qué levanta Él hombres para la iglesia? Simplemente para ser caciques, líderes, para que se apoderen de la iglesia, para que se aprovechen de la iglesia. No, tienen un propósito. ¿Servir a la iglesia para qué? Versículo 12. Perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay una progresión, ¿sí? Así que toda la estructura de liderazgo que Dios va levantando en su iglesia no es simplemente una moda, no simplemente es solo una mera necesidad. Hay un proyecto detrás. ¿Para qué? Para equipar a los creyentes. ¿Para qué se equipan a los creyentes? Para que hagan la obra del ministerio. ¿Y para qué deben hacer la obra del ministerio? Para edificar la iglesia de Cristo, el proyecto de Dios. ¿Se dan cuenta de la progresión? Bien, entonces centremos nuestra atención aquí. En primer lugar, se dice que estos hombres, evangelistas y pastores maestros, son dados para perfeccionar. Perfeccionar a los santos. La palabra santos es un título que se aplica a todos aquellos que han apartado su vida, han sido apartados del mundo para Dios. Son santificados. La palabra santo significa apartado. ¿Sí? Literalmente apartado. Es decir, fueron tomados del mundo para creer en Dios, venir en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Así que los santos son aquellos que han creído en Cristo. Es decir, los creyentes, los cristianos. Tú y yo. Aunque sigamos en el mundo, aunque pequemos, somos llamados por la Escritura santos. Entonces dice que esos santos deben ser perfeccionados. La primera tarea de los evangelistas y pastores maestros es perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar se refiere básicamente a algo que ha sido restaurado o devuelto a su condición original, que ha sido hecho completo. La palabra se empleaba en la antigüedad con frecuencia como un término médico para la acomodación de huesos. Cuando se acomodaban los huesos en su lugar, habían sido perfeccionados. El griego catartismos. Habían sido acomodados nuevamente, es decir, completados. Regresaban a su posición original. La obra del evangelista, del pastor, consiste en perfeccionar a la iglesia, acomodar todo en su lugar, que todo esté en su lugar, que las piezas estén en su lugar, que los miembros estén en su lugar, que cada miembro con sus dones, sus talentos, su madurez, su personalidad, la gracia que Dios le ha dado, la fuerza física, las circunstancias en las que se encuentren, todo embone en su lugar, que todo se encuentre en su lugar en el cuerpo de Cristo, en la obra de Dios. ¿Sí? Esto no es como cuando en la escuela jugábamos fútbol y hacían los equipos y llamaban a los mejores y nosotros quedábamos afuera, ¿no?
nadie nos tomaba en cuenta, ¿no? Eran equipos de 11 y tú eras el 12, ¿no? Y siempre te quedabas en la banca, ¿no? Y ninguno de los dos equipos te quería, ¿no? En la iglesia de Cristo, si eres cristiano, si eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo, no te vas a quedar fuera del juego. Eres parte. El punto es encontrar tu lugar. ¿Dónde es tu posición? ¿Dónde eres efectivo? ¿Dónde eres fuerte? ¿Dónde eres útil a la obra de Dios? Todos los creyentes verdaderamente nacidos de nuevo tienen un lugar en la obra de Cristo Jesús. Y para ello, el ministerio de los pastores y maestros y evangelistas de equipar para que sepan y sean más efectivos. La obra del evangelista consiste en hacer que las personas entiendan el evangelio. Evangelista, ¿no? Usa el evangelio para que estas personas vengan a Cristo en arrepentimiento y fe y se conviertan en hijos de Dios. Pero por el otro lado, el pastor maestro comienza el perfeccionamiento de esa obra. El trabajo subsiguiente del pastor es suministrar liderazgo y todos los recursos espirituales que los creyentes necesitan para crecer espiritualmente mediante la obediencia continua de la palabra de Dios. Así que perfeccionar es una obra que consiste en llevar a los cristianos del pecado a la obediencia, de la inactividad a la actividad, del estar fuera de lugar a encontrar su lugar, del estar desencajados al estar embonados, ensamblados en su lugar. Es decir, están equipados, están perfeccionados. Dios ha dado 4 herramientas básicas para perfeccionar a los santos en su vida espiritual. Y no son cosas externas, sino medios espirituales que Dios da para que el creyente sea perfeccionado. En primer lugar, Dios nos ha dado su palabra. La primera y más importante es la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16. Si alguien quiere buscar rapidísimo, dicen los versículos 16 y 17 de Segunda de Timoteo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El primer propósito del pastor maestro entonces es alimentarse de esa palabra inspirada, conocer esa palabra y compartirla y enseñarla a los creyentes, para que se alimenten de la palabra de Dios, para que sean equipados. Hermanos, yo no tengo otra cosa que darles, para que sean equipados, para que crezcan en su vida espiritual y lleguen a la madurez hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. No tengo otra cosa que darles. Buenos chistes, buenas terapias. Solo la palabra de Dios puede lograr tal cosa. Así que mi tarea es simplemente meterme a la Escritura y traerles la palabra de Dios. Ese es el llamado para mí. En primer lugar, entonces, la palabra. En segundo lugar, la oración. Dice Hechos 4:6. Dicen los apóstoles, le dijeron a la congregación: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles se dedicaban con persistencia a estas dos cosas, a la oración y a la palabra, ¿no? En primer lugar la palabra y la oración. El pastor maestro es responsable de orar por los que están bajo su cuidado, orar por los miembros de la congregación. Ese es el llamado prioritario del liderazgo, enseñarles la palabra y orar por ellos. En tercero y cuarto lugar, estos son también medios espirituales para hacernos crecer, ser perfeccionados, son la prueba y el sufrimiento. Como que estos no nos gustan, ¿verdad? Pero la prueba y el sufrimiento son dados por Dios para equiparnos, para perfeccionarnos. La herramienta del perfeccionamiento de los santos es también sufrir la prueba que Dios permite. Estas son experiencias que depuran, mediante los cuales los creyentes son refinados para adquirir mayor santidad. Si no, vean Santiago capítulo 1.
Santiago 1, versículos 2 al 4. Dice Santiago lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí la Biblia está afirmando que otra de las razones para equipar a los creyentes es la prueba y el sufrimiento. Hermanos, mientras vivamos en este mundo caído, tendremos sufrimiento, tendremos pruebas. No va a haber un día en tu vida, quizá haya tranquilidad, pero no va a haber un momento en tu vida donde digas: hoy es el día perfecto, nada me preocupa, nada me afecta, nada me lastima, nada necesito. No. Tenemos que aprender a abrazar esta promesa del Señor, que la prueba produce algo. ¿Para qué? Para ser perfectos y para ser cabales. Cuando respondemos a la prueba de Dios con confianza y obediencia continua, nuestros músculos espirituales son fortalecidos y aprendemos a servir al Señor. Y empezaremos a ver que las pruebas no son un obstáculo, no son un pretexto para servir. Al contrario, aprendemos a servir a Dios en medio de las pruebas, en medio de las limitantes, en medio del dolor, en medio de las preocupaciones. Si tú dices: yo voy a servir al Señor cuando mi vida se estabilice, cuando bajen un poquito las pruebas, las dificultades de mi vida, te aseguro que tal vez ese día nunca llegue. Más vale, entonces, aprender a servir, como dijo Pablo, cualquiera que sea mi situación. Aprender a vivir, cualquiera que sea nuestra situación. Aprender a servir al Señor, cualquiera que sea nuestra situación. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuándo? Después que hayamos padecido un poco de tiempo. ¿Cuánto es un poco de tiempo? Toda nuestra vida. ¿Cuánto? Y es que es poco tiempo en realidad. Si vives 80 años, comparado con la eternidad, es un poco tiempo, este corto tiempo. Entonces, vamos a sufrir, vamos a padecer mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo. Pero Dios está usando todas estas cosas para perfeccionarnos, para afirmarnos, para fortalecernos y establecernos, dice el versículo 10. ¿Cómo operan estos 4 medios espirituales para equipar al creyente? Es decir, la palabra, la oración, la prueba y el sufrimiento. En primer lugar, la prueba y el sufrimiento son enviados de Dios a nuestra vida de forma soberana, de forma sabia, incluso de forma amorosa. Aunque cuando vemos las pruebas en nuestras vidas decimos: yo creo que Dios no me ama, y dudamos del amor de Dios. Cuando enfrentamos dolor, aflicción, tribulación, preocupación, escasez, necesidad, dolor, enfermedad, decimos: yo creo que Dios no me ama. Pero saben, las pruebas y el sufrimiento son enviados de Dios de forma soberana, es decir, Él hace las cosas según su voluntad, no según mis deseos y mi voluntad, según su sabiduría, es decir, Él sabe mejor lo que yo necesito. Él sabe que yo necesito esa prueba para crecer y fortalecer músculos espirituales de mi vida, y de forma amorosa. Aún así, Dios nos ama en medio de la prueba. Por el otro lado, la oración y la palabra o el conocimiento de las Escrituras son tareas que ciertos hombres dotados por Dios son dados al creyente. ¿Cómo nos llegan a nosotros la palabra de Dios y la oración de alguien? Por medio de los líderes que Dios ha establecido.
Así operan y así trabajan estas 4 cosas, estos 4 medios espirituales para el equipamiento de los santos para la obra del ministerio. Al igual que los apóstoles en Jerusalén, el pastor maestro debe consagrarse entonces por encima de todo y persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. En Colosenses 1:28 dice el apóstol Pablo: amonestando a todo hombre, esto es la función del liderazgo, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este es el llamado de Dios a los líderes de su iglesia para ministrar la palabra a los creyentes. Primera Tesalonicenses 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Le dice Pablo a Timoteo: serás buen ministro de Jesucristo si enseñas, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Versículo 11: esto manda y enseña. Esto está en forma de imperativo, no es opcional. ¿Qué debe hacer Timoteo? Mandar y enseñar, ¿no? Obviamente no es un mandamiento propio, aquí se hace lo que yo digo, no. Esto, la palabra, manda y enseña. Versículo 13: entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es decir, ocúpate en lo principal de tu ministerio. ¿Cuál es entonces, según este ministerio de Timoteo, cuáles son sus prioridades? La lectura, la exhortación y la enseñanza. Segunda de Timoteo ahora. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Te imaginas? Esto sí es una petición seria. Le dice Pablo a Timoteo: te voy a pedir algo delante de Dios que te va a juzgar en el día final, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué le está pidiendo Pablo a Timoteo en el versículo 2? Te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este es el ministerio del liderazgo, del pastor maestro y del evangelista. Instar a tiempo y fuera de tiempo, predicar la palabra, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. A los que no están viviendo de acuerdo a la palabra deben ser exhortados a alinearse a la Escritura, porque están profesando una fe, están profesando creer en la Escritura. Este es el ministerio principal de los evangelistas y pastores maestros. El verdadero crecimiento espiritual de los creyentes, la madurez de la iglesia, escuchen esto, no vendrán por los ministerios paraeclesiásticos. ¿Qué son los ministerios paraeclesiásticos? Es decir, son los ministerios cristianos que están allá afuera, como seminarios, campamentos, conferencias, programas de radio, etcétera, etcétera. Son ministerios paraeclesiásticos, son para la iglesia, para apoyar a la iglesia. Son útiles a nuestras vidas, ayudan mucho. Sin embargo, escuchen esto, el verdadero crecimiento espiritual de un creyente, la madurez verdadera de un creyente, no viene por los ministerios paraeclesiásticos o por una buena organización eclesiástica en la iglesia, aunque esto es importante, por supuesto. Tampoco viene por el entretenimiento, no viene por el show o por la terapia motivacional. ¿De dónde viene la madurez y el crecimiento del creyente? Por la obra de Dios a través del liderazgo de ministros dotados por Dios, pero que estén consagrados de continuo a la palabra y a la enseñanza de la sola Escritura. Es decir, el crecimiento de la iglesia viene por la palabra de Dios. Es lo que dijo Jesús: mi palabra, ya vosotros estáis santificados, mi palabra los ha santificado. Así que
hay un énfasis en la enseñanza de la palabra y de los efectos del ser expuestos a la palabra. El estudio y la enseñanza de la palabra de Dios toma tiempo. Hermanos, que una iglesia se centre, que su prioridad sea la Escritura, requiere disciplina, requiere trabajo, requiere esfuerzo, toma tiempo, el crecimiento, la madurez, el disciplinarte a un estudio sistemático y meticuloso de la Escritura lleva su tiempo, ¿no? Y seguramente tú lo has experimentado. Quizá no tenías la disciplina de cada domingo sentarte en una iglesia y escuchar la palabra de Dios de forma sistemática, de forma puntual y pasito a pasito. Y es difícil adaptarse a esa forma de estudiar la Escritura. Yo le preguntaba a un amigo, pastor, ¿por qué esta forma de predicación se llama predicación expositiva? Es decir, exponer el texto paso a paso, hablando todo el consejo de Dios, no saltándome pedazos que a mí no me gustan o que yo no entiendo, que yo no conozco y me voy a mis pedazos favoritos, ¿no? Sino todo el consejo de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento predicaban sistemáticamente, paso a paso. Y yo le preguntaba a este hermano, ¿tú predicas expositivamente en tu iglesia? Y él me dijo, ¿acaso hay otra forma de predicar? Y es que realmente no hay otra manera de predicar la palabra de Dios. Hay otros modos, hay otras maneras, pero no son las maneras bíblicas de exponer el texto. Son maneras humanas, antropológicas, motivacionales, terapéuticas, que simplemente calman la conciencia, alivian un poquito el elemento emocional, catártico, ¿no? Sacan catarsis, ¿no? Hay cultos que son cultos de catarsis, es decir, sacar la cuestión emocional por medio del lagrimeo, sudoración, etcétera, etcétera. Y es básicamente el servicio de adoración. Esto sería un cuarto de terapia más que un pueblo de Dios sometiéndose a la palabra de Dios. Hermanos, esto es difícil. Es difícil someterse a la Escritura y escuchar con atención la palabra de Dios y seguir constantemente línea por línea, como dice el profeta Isaías. Esto va a llevar su tiempo, hermanos. Y la verdad me admira que la mayoría de ustedes sigan aquí. Y doy gloria a Dios por eso, porque entonces estoy probando que realmente quieren seguir al Señor, que quieren ser edificados con su palabra. Yo dije, cuando escuchen la predicación, al siguiente domingo se va a ir la mayoría. No, pero regresaron, gloria a Dios, hermanos. Vienen por la palabra, no vienen por otra cosa entonces. Y eso es la obra de Dios en sus vidas. Y yo alabo al Señor por lo que está haciendo en cada uno de ustedes. Y que Dios lo confirme día a día. Entonces el pastor maestro no puede cumplir su responsabilidad asignada por Dios si se ve atosigado por la planeación y administración de una multitud de programas humanos, aunque estos programas sean buenos, sean benéficos, sean válidos, pero no podría este liderazgo, este pastor maestro, cumplir su responsabilidad cabalmente si está lleno de ocupaciones externas, de cosas extras. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 6 y vamos a ver una historia que pasó en la iglesia primitiva. Y vean lo que dice el versículo 1 al 4. Hechos 6. En aquellos días, estamos hablando de la iglesia primitiva, una iglesia nueva, joven en Jerusalén, con miles de creyentes, con 12 apóstoles. Impresionante, milagros y predicaciones, pero también habían problemas. Vean lo que ocurre en el capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Si esto pasó en la iglesia primitiva, no dudo que en Reforma pase. Yo espero que muy poquito, ¿verdad? Solo poquito, ¿no? Pero que Dios nos libre de esto. Y es lo que está pasando.
Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios? ¿Quiénes hablaron? Los apóstoles. No es justo, no es correcto delante de Dios que dejemos la palabra para servir a las mesas. Es decir, que estemos haciendo un trabajo organizacional, material, que es bueno, por supuesto, pero estamos abandonando la prioridad, lo más importante. Entonces ellos proponen una solución en el versículo 3. Buscad, pues, hermanos de entre ustedes, ¿no? Estamos viendo en Efesios 4, 11 y 12, ¿no? Entre ustedes, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Es decir, los apóstoles. Pedro, llegó un momento en que el domingo llegó y no sabía qué predicar porque había estado tan ocupado en la semana con cosas que hacer, que llegó a la conclusión: no es justo que esté descuidando la palabra por dedicarme a las actividades de la iglesia. Tú dirás: hermano, eso es un pecado lo que usted está diciendo. Bueno, es un pecado lo que está diciendo aquí Pedro en el capítulo 6 entonces, de Hechos, ¿no? Él está diciendo: no podemos descuidar la prioridad, la palabra de Dios. Entonces, involucremos al resto de la iglesia, dijo el apóstol. Versículo 4. ¿Cómo reaccionó la iglesia? Dijeron: no, Pedro, para eso te pagamos. Para eso les pagamos a los apóstoles, para que hagan todas las actividades, todas las cosas de la iglesia. Dice el versículo 4. Bueno, en el 4 sigue Pedro diciendo: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En el versículo 5 está la respuesta de la congregación. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y es que estaban en un mismo sentir. Si el pueblo de ellos está en un mismo sentir, van a tener las mismas prioridades y las mismas preocupaciones. Entonces agradó la propuesta a toda la multitud y procedieron a elegir a estos 7 varones que están nombrados en el versículo 5, a los cuales presentaron, versículo 6, ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Y qué pasó en el versículo 7? Y crecía la palabra del Señor. ¿Qué pasó cuando estaban bien ocupados los apóstoles? Estaba decreciendo la enseñanza de la palabra. Y por lo tanto el número de discípulos no crecía. ¿Y qué pasó ahora que están los apóstoles ocupados en la palabra? Crece la palabra y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Sí. En nuestro contexto latino existen 2 errores muy comunes sobre el liderazgo. Uno, están los que son pastores estrellas, por un lado, y por el otro lado están los que son pastores empleados. Hay iglesias donde el pastor, el líder, es una estrella famosa, importante, y hay otras iglesias donde en el otro lado, en el otro polo, en el otro extremo, donde el pastor es un empleado. Para eso le pagamos, para que haga todo. Traigo aquí una ilustración. Un tipo de liderazgo así, donde el pastor está acá arriba y todos están abajo, ¿no? Están sometidos a él de forma no bíblica, de forma no correcta. Él es la estrella, él es el más importante, él es el famoso, el glamuroso, ¿no? Este liderazgo es de hombres famosos que salen en la televisión, ganan una fortuna, viajan en jets privados, usan camisas finas y relojes Rolex, ¿no? Y si los quieres invitar, te pasan una lista enorme de qué es lo que necesitan: hotel 5 estrellas, esta botella de agua, este tipo de cosas específicamente. Ellos están sobre la congregación y nadie puede contradecir sus argumentos, por heréticos que estos sean. ¿Nos suena familiar? Por el otro lado está el otro modelo de liderazgo en América Latina,
Está aquel que está cargando a la iglesia, todos están sobre él, pisotean su integridad, su dignidad, son empleados de la iglesia. Ellos hacen trabajos de herrería, carpintería, jardinería, son guardatemplos, son el personal de limpieza, visitan hospitales, cárceles, etcétera, etcétera. Y la iglesia le dice: para esto te pagamos. Nadie le ayuda, pero los miembros de la iglesia quieren que el domingo llegue con un buen sermón. El pobre el domingo está cansado, frustrado, enojado y ojeroso. ¿A qué hora el pobre hombre tuvo tiempo para orar y para preparar su sermón, para edificar a la iglesia? Si el pastor se sumerge en medio de tantas actividades y programas que le queda muy poco tiempo para la oración y para la palabra, la iglesia podría extinguirse y el pastorado puede fracasar. No puede, simplemente es imposible, es inhumano, no es por ahí. Y yo les pregunto, hermanos, ¿qué modelo de liderazgo es el correcto? ¿Este o este? ¿Este? ¿El del pastor empleado? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos es el modelo bíblico. El que estamos viendo aquí en las Escrituras en Hechos 6 y Efesios 4 es este modelo, donde el liderazgo está a la par de todos, todos somos coiguales, no soy más ni soy menos, todos somos iguales. Pero Él es el que guía, no por su propia visión, sino con la enseñanza de la palabra. Es como una flecha de lanza que rompe el viento y avanzan pronto, avanzan rápido. Y la iglesia es edificada. Pero todos están en la misma jugada, en la misma dirección. Todos están avanzando con el liderazgo. El pastor entonces, el pastor maestro, no es una estrella de televisión, no es un famoso, no es aquel que habla ex cátedra y nadie puede contradecirle, y tampoco es un empleado, tampoco es aquel que debe hacer todo, simplemente no lo puede. Si permitimos que nuestro pastor se dedique a lo que se tiene que dedicar, la palabra crecerá y los discípulos se multiplicarán, dice Hechos capítulo 6. Entonces la iglesia crecerá sana y robusta, y todo para la gloria de Dios. Ese es el modelo bíblico, amados hermanos. Bien, entonces, dice el versículo 12, que Dios puso evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar. La palabra perfeccionar es equipar, entrenar, enseñar, proponer todos los recursos que los creyentes necesitan para la obra de Dios. Y la necesidad mayor que tienen para su edificación es la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra. Sigue diciendo el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Okay. Pablo dice claramente que no son los hombres dotados, o sea, los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, no son ellos los que hacen la obra del ministerio. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Los santos. Es interesante, ¿no? Ha hablado de estos hombres y cuando habla del ministerio no liga estos hombres con el ministerio, sino los santos con el ministerio. ¿Quiénes hacen el ministerio? Los santos, los creyentes, los que han creído en Cristo Jesús, los santos de la iglesia de Cristo, los miembros de la iglesia. Para esto fueron equipados, para esto deben ser equipados, ¿sí? Así que si el pastor no cumple con su responsabilidad de equipar a la iglesia, obviamente los santos no van a estar listos para el ministerio. Pero si los santos no le dejaron prepararse para equiparlos, es un círculo vicioso, ¿se dan cuenta? Ningún pastor, ni siquiera un grupo considerable de pastores puede hacer la obra del ministerio. No tenemos la capacidad, no tenemos la habilidad. No existe un solo pastor en el mundo que tenga todos los dones, todos los talentos, tenga toda la fuerza, la dedicación, la salud, toda la facilidad posibles
para hacer toda la obra del ministerio. Así que ¿quién hará la obra del ministerio? Todos los santos, hablando corporativamente. ¿Sí? No somos los pastores los que hacemos la obra, somos todos los creyentes. El ministerio, escuchen, el ministerio no fue diseñado para ser realizado por un solo hombre. Fue diseñado por Dios mismo para ser realizado por todos los creyentes, ¿sí? Por toda la iglesia como un corporativo. ¿Sí? El propósito del pastor maestro entonces es equipar a todos los creyentes para que sean más efectivos, más eficientes en su ministerio. Versículo 16, ahí mismo en Efesios 4, hablando de Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿qué es lo que pasa? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se edifica este cuerpo? Por medio de la actividad de cada miembro. ¿Sí? Entonces, la iglesia es edificada según la actividad de cada miembro, o es detenida, deteriorada por la inactividad de algunos miembros o de cada miembro. ¿Sí? La iglesia entera entonces debe involucrarse de manera activa y agresiva en la obra del Señor. Debemos servir en la obra del Señor. Primera de Pedro 4:10 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11: el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Segunda Tesalonicenses 3:11, del 11 al 14, dice el apóstol así: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Esto no es un problema actual, ¿verdad? Esto es desde la iglesia primitiva. Dice que algunos creyentes andaban desordenadamente. Y vean lo que Pablo va a decirles a estas personas. ¿Cómo andan desordenadamente sus creyentes? No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, o sea, honestamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿qué dice Pablo? A ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Es decir, por un lado habla de los cristianos activos, quienes están sirviendo activamente en la obra del Señor. Pero por otro lado también habla de los creyentes no activos, y que incluso se están entremetiendo en lo ajeno. Esa no es la voluntad de Dios. Cuando los hombres dotados son fieles en la oración y en la enseñanza de la palabra, el pueblo entonces estará equipado y motivado para llevar a cabo la obra del ministerio. Y de ese grupo de santos que ya están equipados, de ese grupo de creyentes que han sido perfeccionados, es que Dios va a levantar ancianos, diáconos, maestros, músicos, consejeros, directores, escritores, compositores, etcétera. Todo lo que la obra de Dios necesite, ¿de dónde serán tomados? De esa iglesia que ya está capacitada. Pero si no están capacitados, no habrá compositores, no habrá músicos, no habrá ancianos, no habrá diáconos, no habrá maestros, no habrá consejeros. ¿Por qué? Porque la iglesia no está equipada, no está enseñada. Entonces vale la pena invertir en que sus líderes se dediquen a estas dos cosas: a la enseñanza y a la oración. Seguramente ustedes han entrado en contacto de alguna manera con una iglesia en República Dominicana, ¿no? La famosa Iglesia Bautista Internacional.
Y todo comenzó con un grupito de creyentes cuando plantaron la IBI en República Dominicana. Comenzaron en una casa y empezaron su crecimiento. Pero desde el principio entendieron que el pastor debía dedicarse a lo que debía dedicarse, a enseñarles y a entrenarles. Hoy, 20 y tantos años después, esa iglesia ha crecido exponencialmente. No solo numéricamente, sino en hombres dotados para la obra de Dios. Ahí hay músicos, hay compositores, hay pastores, hay predicadores, hay misioneros, hay escritores, hay editores, mucha gente talentosa. ¿Qué habría pasado si desde el principio el liderazgo no se hubiese dedicado lo que tenía que dedicarse? No conoceríamos de esa iglesia. Y es más, no seríamos bendecidos con las bendiciones que tenemos de ahí. Su buena literatura, su buena música, ¿no? Sus ministerios, sus conferencias, que son de utilidad para la iglesia en toda América Latina. Hermanos, está probado que si obedecemos el patrón bíblico, seremos bendecidos plenamente, absolutamente, fielmente, realmente seremos bendecidos. Y todos los demás tipos de obreros entonces saldrán de la iglesia. Una iglesia enseñada, equipada, entrenada, está lista para tener ancianos, diáconos, maestros, músicos, consejeros, escritores, compositores, etcétera, etcétera. Ahora, esa es una parte de la verdad. La iglesia va a proveer, el liderazgo va a proveer plataformas para que los creyentes sean equipados, sean enseñados. La otra cosa, el otro lado es que los miembros de la iglesia lo tomen. Aquí en Reforma somos una iglesia pequeñita y tenemos nuestra plataforma de educación pequeña todavía, pero esto va a ir, en la medida, en la gracia de Dios, pues debe ir creciendo, ¿no? La cosa es, ¿tú estás asistiendo y te estás capacitando? Ese es el otro lado, ¿no? No se trata solamente de que la iglesia tenga cosas, pero ¿qué de la membresía? ¿Están tomando seriamente y lo están asimilando, se están equipando intencionalmente para estar listos para la obra del ministerio? Es la otra cara de la moneda. Hermanos, a la luz de esta verdad, escuchen esto. Ser un simple asistente a la iglesia es entonces una triste caricatura del verdadero creyente, del verdadero pueblo de Dios que es llamado a participar activamente en el ministerio. A la luz de la Escritura, ser simplemente un asistente es una caricatura del verdadero pueblo de Dios, el verdadero llamado a servir. Somos equipados para el ministerio, para la obra de Dios. Nuestras excusas tenemos, nuestras razones, nuestros motivos, pero cuando estemos en la presencia del Señor, Dios nos pedirá cuenta de lo que nos dio, de los dones, de la vida, la fuerza, los recursos, la salud, o la enfermedad, o las pruebas, de todo lo que nos ha dado el Señor. Y la última parte del versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Habla de edificación. La palabra edificar se refiere literalmente a la construcción de una casa. Es una metáfora. Es como si estuviéramos construyendo la iglesia de Cristo. Y se empleaba en sentido figurado para aludir cualquier tipo de edificación. Metafóricamente es la edificación, el desarrollo, el equipar espiritualmente a la iglesia, al pueblo de Dios aquí en la tierra. El cuerpo se edifica, la iglesia se edifica por fuera mediante el evangelismo, a medida que los creyentes se van agregando. Pero también hay un énfasis en la edificación interna en la iglesia local, a medida que todos los creyentes son nutridos por medio de la palabra para que puedan servir eficazmente. Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios
y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, dice Pablo. Así que la maduración de la iglesia está vinculada con el aprendizaje y la obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Conclusión: todos somos llamados a la salvación. Por lo tanto, todos somos llamados a servir. Si eres llamado a la salvación, eres llamado a servir. Pero el servicio no se aprecia y no es motivado a menos que veas a Cristo Jesús. Uno no es motivado a servir si uno no ve a Cristo Jesús. Juan 13, versículos 14 al 17 dice Jesús: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. La bienaventuranza del Señor Jesús, aquellos que hacen estas cosas. Pero tenemos que ver a Jesús, quien nos sirvió a nosotros. Él vino no para servir, sino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. En esta hora, Señor, queremos pedirte perdón por nuestra inactividad y poner tantas razones, tantos motivos que en muchas ocasiones también han llegado a ser pretextos para no servirte, para no estar activos en tu obra, para no ser parte en la iglesia. Señor, te pido que quites toda barrera, todo obstáculo en la vida de mis hermanos, en nuestras vidas, para servirte fielmente. Y Padre, que el liderazgo de Reforma siempre equipe a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.